Bueno, ya estamos, fíjense, ¿no? Prácticamente a 2 semanas prácticamente no, a 2 semanas de que termine el tiempo pascual, ¿no? La vida se pasa, el tiempo, ¿no? Los tiempos litúrgicos se pasan volando, ¿no? Y hoy el Señor nos presenta como un conjunto de ideas, ¿no? O de frases, podríamos decir, ¿no? O sea, un poco, no sé si enredado o qué, pero a mí dos frases que me suenan, ¿no? O que me hacen ruido. Digo, uno cuando jura, ¿no? Cuando prepara la homilía, ¿no? También en el fondo piensa en su vida, ¿no? Piensa en la miseria o en lo que a uno le ayuda, pero también en lo que ve que a otro le puede ayudar, ¿no? Independientemente de que, claro, todos los curas siguen una línea, ¿no? Si habrán notado hoy, tanto la primera lectura como la segunda lectura, el Salmo y el Evangelio tienen algo en común, algo de lo que nos habla, ¿no? Y en el fondo es la fe. O sea, es como el esqueleto, se podría decir, ¿no? La estructura de cómo se va rearmando la fe en la vida del cristiano, ¿no? Y yo no me voy a detener tanto en la fe, pero sí voy a hablar un poco de la fe. Pero como les decía, ¿no? Me suenan dos frases y que quizás a ustedes también puede que les suene, ¿no? Esto que dice, no teman o no se turben o no se inquieten, ¿no? Dependiendo la traducción de la cual ustedes hayan rezado o leído hoy el Evangelio, seguramente resonará, ¿no? Porque claro, no es lo mismo inquietarse que turbarse, ¿no? Por ahí la connotación. Pero en el fondo nos dice, no se turben, ¿no? No tengan miedo. Y por otro lado, crean en Dios y crean también en mí. Un poco de manera simpática, ¿no? Esto último. Sí, bueno, no tengan miedo, ¿no? No teman, que no se turbe el corazón, ¿no? El corazón del cristiano, ¿no? Y yo pensaba en lo siguiente, ¿no? En el fondo, ¿qué es creer? Para mí, ¿no? ¿Qué es para mí creer? Porque así como hay gente que cree en Messi, como hay gente que cree, no sé, este, qué sé yo, en algún famoso, en alguna persona en particular, nosotros los cristianos creemos en Jesucristo, ¿no? Pero sí, bueno, ¿qué es lo que es creer? ¿Qué es para ustedes? ¿Alguna vez se preguntaron esto? Vieron que por ahí hay gente que dice, bueno, para mí creo que creer es como aceptar simplemente, o conocer una doctrina, ¿no? O adherirse a algo ritual. Sí, bueno, el cumplimiento de ciertas cuestiones, ¿no? O ciertas normas, reglas y tal, ¿no? Es bueno, adherirse a un grupo, ¿no? Hay gente que piensa que es eso, ¿no? Es bueno, a ver. Y también nos encontramos con gente que dice, a ver, sí, yo creo en Dios, pero de la iglesia no, poco y nada, ¿no? Sí, una forma de creer, ¿no? Que tiene. Imperfecta, claro, porque creo que acá dije la última vez que estuve acá, es bueno, que es una fe incompleta y que en el fondo, digamos, me puede dar como una pincelada de lo que es la fe o el creer, pero no está completo, ¿no? Porque en el fondo, la fe que es entrar en una relación, es empezar a conocer a alguien y una relación no como la que, no sé, como la que tengo con el vecino, la que tengo con la amiga, bueno, una relación que me habla de una persona, concretamente en este caso, si bueno, en relación a la fe, sí, bueno, me habla de Dios y de una relación de amor, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? Es bueno, el creer. ¿Qué es creer? Fíjense que cómo termina un poco el Evangelio, ¿no? En el fondo no le entendían mucho a Jesucristo. Felipe le dice, ¿no? Muéstranos al Padre y eso nos basta, le dice, ¿no? Como que no terminan ¿y cómo vamos a conocer el camino? Le dicen. O sea, tuvieron 3 años compartiendo, o sea, viéndolo físicamente, porque Jesucristo, claro, es Dios encarnado, hecho carne, ¿no? Una persona. Que después están las otras dos, que son en el fondo la Trinidad, ¿no? Es poner, en Dios hay 3 personas y cada una nos invita de manera particular a que nosotros le tratemos personalmente, ¿no? A veces decimos el Espíritu Santo es como el gran olvidado, ¿no? Porque sé que está ahí, que lo tengo, pero ni me pregunte, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Porque no tengo idea. En cambio a Jesucristo, bueno, como el cura me dice que en ese pedacito de pan está Él, yo creo.
Y de Dios ni hablar, ¿no? Porque a Dios, claro, nadie lo vio, nadie lo conoció. O sea, y con esto, a ver, tómenlo con pinza lo que voy a decir, ¿no? Yo creo que ni los santos saben cómo es Dios, porque Dios no tiene una forma concreta, no tiene así como yo, como los veo los ministros acá todos impecables, bonitos ahí sentados. Yo los estoy viendo y sé cómo es, qué aspecto tiene. En cambio Dios no, pero sí que sé cómo Dios me ama. Puedo ver ese rasgo, ese aspecto, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Bueno, entonces, pensando un poco, ¿no? Y volviendo a esto del temor, ¿no? O sea, ¿por qué le tenemos temor? Y a veces uno puede pensar, o a veces en alguna oportunidad habrá dicho, le tengo miedo a lo desconocido, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Por qué tener miedo a lo desconocido si yo ni sé lo que es lo desconocido? Fíjense que si a mí me hacen un regalo en una caja en la que yo no puedo ver qué hay en el contenido, no puedo tenerle miedo a lo que hay adentro, porque no sé lo que hay adentro. Obvio, ¿no? Puedo abrir y me puede gustar o más o me puede gustar menos porque quizás, bueno, no sé, si encuentro justo que me regalaron un vasito Stanley, yo puedo llegar a decir, ay, ese vasito ya lo tengo, ¿no? Pues todo el mundo lo tiene, entonces yo también lo quiero tener. Pero yo creo que en el fondo cuando volvemos a esta frase que dice no se inquieten, en el fondo a lo que el ser humano le tiene temor, a lo que le tememos nosotros, muchas veces es a equivocarnos, es al fracaso. Porque nadie que haya experimentado eso o haya pasado por eso quiere volver a pasar por ese lugar, ¿no? Y Jesucristo hoy me invita a entrar en esa relación. Y como muchas veces yo desconozco esa relación porque poco y nada lo trato, se me mete eso, ¿no? Como ese temor. Porque también en el fondo tengo miedo de que Dios me conozca por dentro, ¿no? Crean en mí, crean en mi Padre y crean en mí, nos dice, ¿no? Pero en la medida que el ser humano se va abriendo al conocimiento de Dios, Dios también va entrando. Y Dios también va haciendo el ejercicio porque dice, bueno, no, nos ama. Y la persona que realmente dice te amo es porque realmente te conoce, ¿no? Los esposos, creo que ese es uno de los mejores ejemplos para ejemplificar eso, ¿no? Yo sé que es un desastre, que él me hace renegar durante el día, que me tira las cosas por ahí, que me deja las tazas en la bacha y tantas cosas más, ¿no? O que me manda cada rato al supermercado por una cosa, pero yo le amo, ¿no? Yo le quiero y le quiero con ese amor de decir conyugal porque realmente le conozco. Y es más el amor que le tengo que las imperfecciones que pueda llegar a tener, ¿no? Y eso que le dice a Felipe en el fondo también nos lo dice a nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo con vos y todavía, Leonel, padre Leonel, Juanita, Pepito, no me conoces? Fíjense, hagan el ejercicio de pensar cuándo fue la primera vez que entraron por acá, ¿no? Quizás alguno entró este año, quizás alguno se lleva 10, 15, 20, 60 años conociendo al Padre y todavía, conociendo entre comillas, y todavía no lo conocemos. Y todos los días venimos acá, todos los domingos venimos a misa, pero realmente no lo conozco. Porque fíjense que el ser humano, cuando se pone delante de la palabra conocer, lo primero que piensa, ahí tengo una congestión, en lo primero que piensa es en un conocimiento intelectual, ¿no? O sea, lo primero que hace el ser humano es el asentimiento, ¿no? Pero va al intelecto. En cambio, en la Sagrada Escritura, la palabra conocer tiene otra connotación. De hecho, los santos no, nos hablan de ese conocimiento, ¿no? Por eso son santos. Y cuando se refiere a este conocer, en el fondo, nos están hablando de esa relación, ¿no? De entrar en esa dinámica del amor. Y eso es lo que el Señor hoy nos revela, ¿no? Lo que nos va mostrando, ¿no? ¿Y por qué? Porque Él quiere realmente que nosotros entremos en esta relación, ¿no? Así, bueno, que nosotros
también nos metamos dentro de la Trinidad, que le conozcamos al Padre a través de las obras que crea, que lo conozcamos a través del Hijo, a través de lo que el Hijo hizo, ¿no? Nos redimió, y que lo conozcamos a través del Espíritu Santo, ¿no? Es poner cómo el Espíritu Santo va potenciando todas nuestras capacidades, todos nuestros dones, todas nuestras virtudes. Entonces, sí, bueno, eso, ¿no? Fíjense que en la segunda lectura dice que este conocimiento a nosotros nos tiene que llevar a salir, a pasar de las tinieblas a la luz. Eso es lo que en el fondo, sí, bueno, la fe hace en nosotros. No importa lo que esté pasando en mi vida, porque puede que esté atravesando la peor de las crisis y estar ahí, ¿no? Sí, bueno, firme. Estar firme en lo que Dios quiere que esté firme, ¿no? Que esto no significa ni anula lo que internamente pueda estar pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en la mañana leía un poco un fragmento de la vida de un chico, Marcos Pou, un catalán, y también veía el videíto del padre, por ahí se me está viendo el padre Fabián, le saludo, el padre Fabián, que actualmente está atravesando un proceso que nos impacta, ¿no? Un poco, de leucemia. Y yo veía su rostro y digo, bueno, evidentemente este es un hombre que no teme a lo que pueda llegar a pasar. Que a ver, que la enfermedad sí muchas veces no. Pero, o sea, una cosa es tener un temor que viene de Dios y un temor que viene meramente del mundo, ¿no? Entonces, sí, bueno, pensaba en esto, ¿no? Sí, bueno, Dios me pide que salga de las tinieblas y pase a la luz. Y no solamente para que yo conozca a Dios, sino también para dejarme conocer por Él, porque Dios realmente quiere conocerme. Uno puede decir, sí, Él es Dios, y me conoce, ya está, no hace falta. Pero si yo vengo todas las semanas al templo acá y me arrodillo ahí muy piadosamente y le digo, gracias Señor por el día, que esto, que aquello, tal, por qué bonitas velas, pero no le hablo realmente de mi vida, y Dios no se va a enterar, porque Dios no puede obrar en donde uno no le deja entrar, ¿no? Y claro, muchas veces, como el miedo nos paraliza, los fracasos, las experiencias, las frustraciones de la vida, como el ser humano se detiene mucho en el error siempre, ¿no? Y de ahí no avanza, no le dejamos a Dios que Él entre con su misericordia, con ese amor, ¿no? Es bueno que nos tiene y que hacemos la experiencia en la reconciliación, en el sacramento del perdón. No le permitimos a Dios sí, bueno, que abrace, aunque suena muy poético esto, ¿no? Que abrace esa miseria. Fíjense los santos, ¿no? Yo hablaba con el padre el otro día sobre María Magdalena, ¿no? Y me dio un punto nuevo, ¿no? Una arista nueva de ver la conversión de María Magdalena, porque impresiona. Yo no la conocía María Magdalena, conozco por lo que por ahí uno lee, pero impresiona, ¿no? O sea, cómo fue ella alcanzada por la gracia y cómo hizo la experiencia, ¿no? De vivir en las tinieblas, en el pecado ese, y cómo la sociedad la tenía, la veía, y pasar de eso a vivir en el amor. O sea, evidentemente esa mujer hizo una experiencia profunda de conversión, como decía Juan Pablo II, ¿no? Le abrió las puertas de par en par a Dios y por eso Dios pudo llegar. Por eso Cristo, la segunda persona de la Trinidad, pudo llegar ahí donde el humano nos llega, ¿no? Donde la persona nos llega. Porque es Dios el único, el que entra, ¿no? Ahí hasta ese recoveco y me invita a vivir en su paz. Fíjense, ¿no? Me invita a vivir en su paz, ¿no? ¿Qué es vivir en la paz de Dios? Vivir en la paz de Dios es saberme y reconocerme pecador, miserable, pero también a la vez amado por Dios, con mis luchas, con mis caídas, con mi pasado también, porque si yo estoy acá porque gracias a ese pasado turbulento y gracias a la gracia y la misericordia de Dios que me alcanzó, hoy puedo decir, como decimos en la vigilia pascual, ¿no? Feliz culpa.
¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Feliz culpa, ¿no? Feliz pecado de Adán y Eva que nos mereció tan grande redentor, ¿no? También quizás uno puede llegar a pensar, ¿no? Feliz culpa, ¿no? Feliz pecado, miseria, en donde, digamos, hasta donde tuve que llegar, ¿no? Como decía el Padre Luis siempre, ¿no? Tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Tuve que llegar hasta ahí para encontrarme con Dios. Es decir, tocar mi debilidad para que Dios toque también y la transforme, ¿no? Así, bueno, eso es el proceso de la conversión, ese es el proceso de la paz, ¿no? Y ahí uno va experimentando también la madurez, porque fíjense que la primera lectura como la segunda lectura nos hablan de un proceso de maduración, dice ahí, ¿no? La piedra, dice, nos habla de la piedra que desecharon, dicen los arquitectos, ¿no? Sí, bueno, voy a poner en medio de ustedes una piedra preciosa. Nuevo Testamento, ¿no? Cristo. Pero el hombre rechaza. Y fíjense, ¿no? Este último fragmento del Salmo que a mí me hace ruido. Dice, los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, dice, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indignación, ¿no? Así uno puede llegar a pensar en lo siguiente, ¿no? Los ojos de Dios están puestos sobre los que temen, ¿no? Sobre los que tienen temor, sobre los que esperan. Si estamos acá es porque esperamos realmente su misericordia y ansiamos gozar también, ¿no? Experimentar. Una vez que uno experimenta eso, yo pienso que le pasa como a todos los santos, ¿no? No le es poco, le sabe a nada los placeres y las cosas buenas que hay en el mundo, ¿no? Más allá de que nos ayudan también a nosotros a la perfección humana, ¿no? Así uno a poder poner todos nuestros dones y capacidades en pos y en bien de nuestra santidad, ¿no? Este chico que les digo, el Marcos Pou, que se está abriendo la causa de canonización, de beatificación, dice, ¿no? Un testimonio que encontré ayer decía, ¿no? Era imposible, dice, encontrarse o irse después de hablar con este chico sin levantar la mirada al cielo, dice, porque evidentemente, claro, le hablaba tanto de las cosas sobrenaturales que uno, digamos, automáticamente miraba al cielo, ¿no? Así, bueno, las maravillas de lo que Dios fue haciendo en su vida. Y pensaba en eso, ¿no? Y lo relaciono un poco con esto porque en el fondo ese salir de las tinieblas y pasar a la luz, en el fondo también nos tiene que llevar a nosotros a vivir así, ¿no? Así, bueno, metidos en Cristo y no haciendo mucho ruido por el mundo, ¿no? Porque ahí dice al final también, ¿no? Del texto, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. No se puede, por nuestras obras nos conocerán. O sea, por el modo en que amamos también nosotros decimos, en las cosas que hacemos, en ese servicio que pareciera ser que pasa desapercibido, ¿no? Yo una vez puse el ejemplo de las mujeres que vienen por acá y decoran esto, ¿no? O que ponen flores por acá, o en las iglesias por ahí, ¿no? Sí, bueno, sin ánimo de alabar a nadie, ¿no? Pero sí, bueno, es lindo encontrarse en el templo con esos pequeños detalles, ¿no? La gente que limpia el templo, la gente que decora, que pone cosas, ¿no? Para embellecer el culto, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué? Porque en el fondo también eso me lleva a profundizar en el misterio, ¿no? Entonces pedimos a Dios la gracia que también nosotros podamos, bueno, entrar en esa dinámica y que aprendamos a conocer a Dios, porque en el fondo Dios quiere conocerme, pero Dios no puede conocerme si yo no dejo que Él libremente empiece a obrar en mi vida, ¿no? Y no tanto sobre las cosas buenas que hago, porque esas ni siquiera hace falta, ¿no? Eso ya está escrito en el cielo, sino más bien por aquellas cosas que me cuestan, por aquellas cosas que muchas veces no van conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque en el fondo es como ese ir rengos por la vida, ¿no? Ese pecado que muchas veces nos domina y nos gobierna, ¿no? Ponerlos en las manos de Dios y, bueno, decir, aceptar la invitación, ¿no? Si Dios entró en tu vida, déjale que siga entrando, ¿no? Porque si yo realmente quiero descubrir lo que Dios tiene para mí y lo voy a ir viendo, voy a ir siendo capaz de alejar ese temor, ¿no? Esa inquietud, eso que me inquieta, es decir, bueno, permitiéndole ir obrando, ¿no? Es decir, bueno, con todo lo que soy, con el pasado, ese pasado que muchas veces me avergüenza, con el presente, que claro, muchas veces también me descubro
sí, bueno, miserable, pecador, y que muchas veces también como que me desvío del camino, ¿no? Y siempre pedirle a Dios la gracia siempre de reconocerle, ¿no? De reconocerle al partir el pan. Ave María Purísima.